Si bien es cierto, una estructura condicional nos va a permitir evaluar una expresión y de acuerdo al valor que tomemos y ejecutemos unas u otras instrucciones. Estas estructuras no siempre van a evaluar esas dos únicas alternativas. Aquí tenemos un planteamiento en el cual nos indica que debemos crear un programa el cual debe permitir el ingreso de un número entero, debe evaluar y nos debe indicar si el número entero es positivo, negativo o cero. ¿Cuál va a ser la implicancia de este planteamiento con respecto al programa anterior? Pues bueno, vamos a abrir el programa anterior. Vengo a archivo, nos vamos a abrir proyecto o archivo y el ejercicio anterior fue el ejemplo 4. Entonces lo abro, ejemplo 4. Hay que tener en cuenta que hay que aperturar el que diga C++ archivo origen, ¿no? Porque el otro archivo es el archivo ejecutable. Es decir, cuando nosotros escribimos un programa, escribimos las instrucciones que vendrían a formar parte del origen del archivo, pero también al momento de compilar, ese programa se convierte en un archivo ejecutable. Ese es el que estamos viendo aquí. Entonces obviamente no tendría sentido aperturar este porque ese es el resultado ya de la ejecución de nuestro archivo origen. El archivo origen es este, ejemplo 4. Vamos a abrirlo y muy bien, aquí tenemos el ejemplo anterior. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué pasaría si en este programa, por ejemplo, ingresamos el 0? Presiono Enter. Y me va a decir que el 0 es positivo. Y obviamente el 0 no es positivo ni negativo. El 0 es 0 en sí. Pero ¿por qué me está dando positivo? A ver, analicemos. Ingresar un valor 0, n vale 0. Pregunta. ¿0 es menor que 0? Entonces dice, ¿0 es menor que 0? ¿Verdadero o falso? Falso. Por ser falso, viene y ejecuta la instrucción seguida de la palabra reservada else. Es por eso que tengo como resultado 0 es positivo. Pero sabemos que 0 no es positivo ni negativo. Ahora bien, ¿por qué? Entonces, ¿qué está mal? ¿Está mal la solución? No está mal la solución. La solución está correcta. ¿Por qué? Porque la solución que hemos empleado aquí solo nos debería indicar si el número es positivo o negativo. Pero claro, obviamente cuando ingresamos el valor 0, nos sale pues positivo, ¿no? Y si hubiéramos implementado la condicional o la expresión n mayor que 0, pues nos daría negativo. Y obviamente en ninguno de esos dos casos estaría cumpliéndose con que el 0, ninguno de esos dos resultados. El 0 es 0. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque acá estamos evaluando solo dos alternativas. Regresemos al programa que ahora estamos analizando. Es decir, en el ejemplo anterior evaluábamos n, pero n podía ser positivo o n podía ser negativo. Entonces teníamos dos alternativas. Ahora, en este caso, lo que nos está planteando es lo siguiente. Que sea positivo, que sea negativo o que sea 0. Entonces, para este problema, vamos a tener tres alternativas. Entonces, si son más de dos alternativas, ya nos encontramos en un pequeño problema. Que cuando evaluamos una prueba de condición a través de la estructura condicional, esta estructura condicional solo evalúa la verdad o la falsedad. Es decir, nos va a permitir evaluar solo dos alternativas. Pero si ya tenemos tres, ¿qué hacemos? Entonces, la solución de este ejercicio nos va a traer consigo tocar el tema del anidamiento de pruebas de condición.
Un anidamiento de pruebas de condición no es más que aquel proceso en el cual una condición está o pertenece a otra condición. Es decir, una prueba de condición se encuentra dentro de otra prueba de condición. A ese proceso se le conoce como anidamiento de estructuras condicionales. ¿Y cuándo se utiliza? ¿Por qué se emplea? Pues se emplea cuando el número de alternativas a evaluarse sean más de 2. Entonces vamos a definir nuestra librería. Vamos a cerrar esto de acá. Llamamos a la librería IOStream. Usamos el nombre del espacio std. Definimos nuestra función principal. Y vamos a declarar nuestra variable. Entonces declaramos variables. Declaramos la variable n como dato entero. Ingresamos el valor para n. Cout ingrese el número. Cin. Esto puede ser junto, ¿eh? Yo por una cuestión de costumbre, yo lo separo. Pero puede ir junto, no hay problema. Entonces leemos el valor y lo almacenamos en n. Listo. Entonces ahora implementamos nuestra estructura condicional. Para evaluar nuestra estructura, vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos. N ¿qué puede ser? N puede ser positivo, n puede ser negativo y n puede ser 0. O puede ser 0, perdón. Entonces, yo necesitaría primero descartar que sea uno de ellos. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, cualquiera. Cualquiera de las alternativas las podemos descartar. Comencemos evaluando si n es positivo. Entonces, la idea va a ser, primero evaluamos que n sea positivo. De ser verdadero, entonces n será positivo. Pero ¿qué sucede si no es n positivo? ¿Qué quedaría que no sea? ¿Negativo o 0? Entonces, para poder descartar estas otras dos alternativas, necesitaríamos de implementar otra estructura condicional. Como vamos a implementar una estructura condicional dentro de otra estructura, ya que la primera de ellas va a estar enfocada a la evaluación del número positivo, entonces, en ese caso, es que vamos a hacer uso del anidamiento de estructuras condicionales. Entonces voy a borrar esto y vamos a invocar a nuestra primera estructura condicional. Dijimos que íbamos a evaluar si era positivo. Entonces, si n es mayor que 0, ¿no? Estamos evaluando el positivo. Cout, si es verdadero, n es positivo. Entonces evaluamos si el valor de n es mayor que 0. Si es verdadero, entonces n es positivo. Pero si no, abrimos llaves. Si no es positivo, ¿qué queda que sea? ¿Negativo o 0? Entonces, como tengo dos alternativas, pues tengo que descartarlas haciendo uso de otra estructura sí. Entonces sería sí. Ahora puede evaluar negativo o puede evaluar el 0. Vamos a evaluar si n es negativo. Entonces, mi expresión quedaría de la siguiente manera. Si n es menor que 0. Si n es menor que 0, si es verdad, Cout n es
negativo. Punto y coma. Ahora bien, y si no es negativo, else, ¿qué queda que sea? Si el número no ha sido positivo, ¿ve? Si el número no ha sido positivo y el número no ha sido negativo, ¿qué queda que sea? 0. Yo no necesito ya implementar acá otra prueba de condición, porque ¿cuál sería el objetivo de implementar una prueba de condición aquí de más? ¿Cuál sería? Que tenga otras dos alternativas por descartar. Pero ya no tendría sentido, porque ya no tengo dos alternativas, solamente tengo una. ¿Se acuerdan? Si el número no es positivo y no es negativo, ¿qué queda que sea? Cout n es 0. No hay otra más. No existe otra alternativa. Entonces, veámoslo de forma general, toda esta estructura condicional. A simple vista, aquí nosotros tendríamos que ver que dentro de un if, aquí está el primer if, existe otro if. A ese proceso, es decir, cuando los if están dentro de otros if, se les llama anidamiento de estructuras condicionales. Y volvemos a repetir, ¿cuándo se emplean este anidamiento? Pues se usan cuando el número de alternativas es más de 2. Entonces, si el valor de n es mayor que 0, si es verdad, ese número es positivo. Pero ¿qué sucede si no es mayor que 0? Entonces viene acá a la segunda evaluación, en la cual vamos a evaluar si n es menor que 0. Si es verdad que n es menor que 0, entonces el número es negativo. Y si no, será 0. ¿Por qué será 0? Porque no ha sido ni positivo ni negativo. Vamos a finalizar retornando el valor de 0 y vamos a proceder a ejecutar nuestro código. Entonces, le asignamos un nombre. Ejemplo 5. Lo guardamos. Y vamos a ver su funcionamiento. A ver. Oh, me equivoqué aquí. Le puse las tildes. Dijimos de que no íbamos a emplear tildes para evitar que esto pase. Así que voy a cancelar o cerrar la ejecución del programa para corregirlo. Y nuevamente lo vuelvo a ejecutar. Listo. A ver. Aquí me está faltando algo. No le puse los dos puntos. Ahora sí. Muy bien. Lo ejecutamos. Ya, perfecto. Ingrese el número. Me solicita que ingresemos el número. Vamos a ingresar el número 4. ¿Qué es lo que va a pasar con el número 4? Si 4 es mayor que 0. Pregunta. ¿4 es mayor que 0? Verdadero. Por ser verdadero, entonces mostramos 4 es positivo. Presionamos Enter y ahí está. 4 es positivo. Cerramos. Volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa ahora si es que ingresamos el número -2? ¿Qué va a suceder con -2? A ver, veamos. Antes de ejecutar. N es -2. -2 es mayor que 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Por ser falso, viene aquí a esta línea y pregunta nuevamente. Otra prueba de condición. -2 es menor que 0. ¿Verdadero? Por ser verdadero, entonces imprime -2 es negativo. Presionamos Enter y ahí está. -2 es negativo. Cerramos y volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa ahora si es que ingresamos el número 0? ¿Qué va a suceder? Pregunta. ¿0 es mayor que 0? No. Entonces viene aquí al falso. Si no. Pregunta. ¿0 es menor que 0? No, tampoco. Entonces, en ese caso, ejecuta la instrucción seguida de este else, la cual diría
0 es 0. Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. Entonces, si los números son mayores que 0, nos mostrará el mensaje positivo. Si los números son menores que 0, nos mostrará negativo. Y si el número es 0, pues sencillamente nos dirá que es 0. De tal manera que estamos evaluando 3 alternativas con esta estructura condicional que sería la estructura if.